Hoy en La Vida con Alma voy a charlar con un profesor de secundaria. Su nombre es Alberto Tirado, profesor de lengua y literatura. Como madre de 2 hijas en edad escolar, el tema de la enseñanza, de la educación, me toca de lleno. Casi siempre destacamos los errores, lo que no nos gusta, pero también creo que hay que hablar de lo que está bien, de lo que funciona. Este curso, una de mis hijas tuvo que quedarse en casa por el confinamiento preventivo y un día de casualidad escuché una de sus clases de lengua online. Reconozco que tuve que quedarme hasta el final porque me enganchó. Lo que vi en esa clase fue vocación, paciencia, claridad e interés porque los alumnos adquirieran los conceptos. Y después me dio pie para reflexionar acerca de cómo funciona una clase, por qué hay profesores con los que es fácil o difícil conectarse. Unos son capaces de motivar y enganchar a los alumnos y otros no, y se me ocurrió que podríamos reflexionar acerca de todo eso con ese profesor. Le tenemos hoy aquí. Bienvenido, Alberto, ¿qué tal? Hola, muy buenos días y muchas gracias por invitarme. Bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación en este espacio. Alberto, ¿cree que se nota cuando uno pone el alma al servicio de su trabajo? ¿O eso se puede disimular? No, no se puede disimular. Yo siempre digo que la docencia es un trabajo muy artesanal. Eh, Tú pones mucho de ti mismo en cada clase, intentas transmitirle a los niños no solamente conocimiento, intentas transmitirles valores, una actitud ante la vida, muchísimas cosas que no van dentro de lo que es un libro de texto. Cuando tú estás en clase, intentas ser tú mismo, intentas demostrarles a los chavales que lo que les estás enseñando no solamente tiene valor, sino que también tiene ese alma, y para ello tienes que mostrar la tuya. Ujú. Entonces, para mí me parece que son dos conceptos que no se pueden disociar en ningún caso. Ajá. ¿Está de acuerdo con la afirmación, con esto que tanto escuchamos ahora de que a los alumnos no les motiva nada? Sí y no. A ver, me explico. Yo creo que eso nos ha pasado a todos de adolescentes. No creo que sea algo puntual de la generación actual, sino que todos de adolescentes ha habido temas que nos han interesado y temas que no nos han llamado tanto la atención. La diferencia yo creo que está ahora mismo en la actitud frente a los conocimientos o frente al estudio. Antiguamente, estudiar, tú sabías que te abría puertas. A día de Ujú. hoy, los chavales ven que eso, por desgracia, no siempre es así. Antes, incluso había mucha gente que no tenía la opción de estudiar. Ahora, como todo el mundo estudia, no es algo novedoso. Tú tienes, por ejemplo, niños en la India o niños en África que van al colegio con muchísima ilusión porque para ellos es una gran suerte. Aquí lo ven pues como quien se levanta todos los días. Es lo que toca, Cuando se ¿no? pierde... La agenda, Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, en ese sentido, pues claro, cuando tú tienes que ir todos los días a un colegio, tienes que ir obligado y te ponen una serie de materias por delante, que tú tampoco has elegido, que a lo mejor muchas no están dentro de tu interés personal, sobre todo cuando eres adolescente, que ya tus intereses personales están mucho más marcados, pues sí es verdad que pueden desmotivarse. Pero claro, yo vuelvo a lo mismo de siempre. Si tú les sabes vender el contenido, si tú sabes conectar con ellos, hacerles ver lo maravillosa que es tu asignatura, las cosas tan interesantes que tiene, si ellos son capaces de conectar, inmediatamente se motivan. Mi asignatura, por ejemplo, siempre es una de las consideradas como por usar un coloquialismo, es uno de los cocos, ¿no? Junto con matemáticas. Siempre una asignatura muy abstracta, una asignatura que les cuesta muchísimo. Sin embargo, cuando tú les enseñas las cosas tan bonitas que hay en la lengua o en la literatura, cuando les haces ver que la lengua es algo vivo, entonces conectan, les gusta, se motivan. Y si se puede hacer con lengua, se puede hacer con todas las materias. Yo estoy convencido de que muchas veces la motivación radica también no solamente en que el niño tenga más o menos ganas, evidentemente habrá niños que por mucho que les motives no les gustará, pero si tú pones de tu parte, al niño acabará gustándole lo que tú les estés contando, siempre y cuando sepas vendérselo bien y acercarte a ellos de una manera que conecte con sus verdaderos intereses. Ujú. Me consta que motivas a tus alumnos y quería preguntarte cuál es tu magia. Magia. No sé, quizá Magia demasiado potagia. fuerte la palabra magia. Pero a mí me parece mágico, o sea, me parece realmente complicado, ¿eh? Meterte en el bolsillo a un grupo de
de alumnos. No sé cómo lo ves. Sí, no sé. No, yo, verá, te soy sincero, cuando alguien me dice algo como esto, ¿no? Lo de la magia, yo siempre digo lo mismo, yo me limito a hacer mi trabajo. Yo una de las pocas cosas que yo saqué en claro del máster de profesorado, cuando yo lo hice, fue una frase muy clara. El único objetivo que ha de tener un profesor es conseguir que su alumno aprenda. Y para ello tienes que hacer todo lo que esté en tu mano. Y entonces yo me planteé, vale, ¿qué es lo que yo puedo hacer para conseguir que mis alumnos aprendan? Y pensé para mí, ¿cuándo aprende más la gente? Pues cuando algo le gusta. O sea, yo, por ejemplo, tienes a la mayoría de los chavales que pueden recitar plantillas de fútbol enteras, de Liga Española y de Liga Extranjera. Se pueden acordar de canciones en inglés que a lo mejor no saben ni lo que están diciendo, pero se saben la letra entera. Se aprenden coreografías, algunas incluso muy complicadas. En plan, si ellos son capaces de hacer eso porque les gusta, pues lo único que tengo que hacer es lo mismo. Dije, vale, ¿qué les gusta? A los chavales les gusta jugar. Pues venga, vamos a hacer juegos. A los chavales les gusta la música. Incorporemos la música. Les gusta competir. Vamos a meter concursos, competiciones. ¿De qué tipo? Pues, por ejemplo, concursos de la tele. Cojo mecanismos de concursos de la tele. Cojo mecanismos de videojuegos. Cojo mecanismos de todas las áreas que se me puedan ocurrir y que yo conozca y maneje. Y todo con tal de que a ellos les guste. Les intento explicar, por ejemplo, la sintaxis, pues les pongo ejemplos de los Simpsons. Les pongo ejemplos de cosas que a ellos les suenen, que a ellos les pueda gustar, les pueda hacer gracia. Siempre, por ejemplo, me hace mucha gracia cómo reaccionan cuando les explico lo que es una descripción subjetiva, que para ellos suena así muy estrambótico. Exactamente. Y les pongo un vídeo de La Hora de José Mota, un gag en la que un personaje llama a otro tonto, que eres tonto del todo, no para un rato, no, tonto del todo para siempre. Y digo, venga, ¿y qué ha hecho aquí? Y claro, ellos se ríen y empiezan, claro, ya es que desconectan de, vale, estoy en una clase, estoy con una cosa abstracta, sino que ven que es algo que está vivo, que es algo que ellos pueden ver en la tele todos los días. Y también una última cosa que sí, y a mí me parece importantísima, es que ellos sientan la confianza de que pueden participar y de que no se les va a juzgar por ello. De que cada palabra que digan, que cada cosa que hagan, no va a tener una nota o no va a tener una repercusión negativa. Yo una cosa que les digo siempre desde el principio es que ellos no son los especialistas. Ellos son alumnos de segundo de la ESO. Ellos no han acabado la universidad. Ellos no son filólogos o matemáticos o físicos. Lo normal es que se equivoquen. Y que si se equivocan no pasa nada. Eso es parte del aprendizaje. Cuando ellos sienten esa relajación de, vale, me puedo equivocar y no va a pasar nada, puedo decir algo y no me va a caer bronca, pues sienten esa confianza y a partir de ahí ya se relajan y es muchísimo más sencillo. Claro. Digamos que son un poco las líneas maestras de lo que intento hacer siempre. Pero ¿qué pasa cuando un alumno no quiere aprender? Porque claro, ya suponemos que lo tenemos a todos motivados, pero siempre está el que no quiere aprender, puede tener problemas personales, situaciones difíciles, que esté enfadado con la vida por sus circunstancias, ¿no? Y en esa edad tan crítica, qué reto, ¿no? Tenéis los profesores ahí cuando hay un alumno muy reacio, muy rebelde. Muchísimo, pero eso es parte del trabajo, es parte, cuando tú empiezas a ser profesor tienes que asumir que eso te lo vas a encontrar y es algo que tienes que solventar. Yo por mi parte siempre intento, en este tipo de casos, acercarme al alumno, hablar con él, intento comprender por qué se siente así, intento ponerme en su lugar, porque cuando yo tuve esa edad, y yo también tuve mis problemas, y tuve yo también mis cuestiones, nadie lo hizo. Nadie. Entonces, digo cuando adolescente, cuando era más chico, sí. Los profesores de primaria son otra cosa, ¿no? Pero en secundaria sí es cierto que nadie se preocupó de que a mí me pasara X o Y. Incluso aunque lo hablaras con profesores, yo tenía muy claro que eso no era lo que yo quería hacer. Entonces yo me acerco a ellos para ver qué les pase. Si puedo ayudarles, les ayudo. Si puedo aconsejarles, les aconsejo. También hay que tener presente una cosa que por desgracia los años me lo han dicho. Hay muchas veces que no puedes salvarlos a todos. Si hay un alumno que realmente tú lo das todo por él, lo intentas hacer todo y él o ella dice no y no y no y no, eso no lo vas a poder traspasar. Esa persona está en un momento vital en la que no le vas a llegar. Quizá más adelante, pero en ese momento no. En esos momentos, pues,
lo único que puedes hacer es intentar ayudarlo en la medida que puedas, personal, emocional, pero hay veces que tienes que ser consciente de que no los puedes salvar a todos, de que no puedes ayudar a todo el mundo, de que no todo el mundo va a conectar. Es frustrante, pero supongo que es como con los médicos, que no pueden salvar a todo el mundo, muchas veces en un hospital, y tienes que aceptar que eso pasa. Pues por desgracia dentro de la profesión educativa también pasa eso. No mucho, por suerte, no muchas veces, pero hay veces que sí que pasa y por desgracia tienes que asumirlo. Sí, la verdad que es un punto sobre el que nunca había reparado, ¿no? Pararme a pensar en esas circunstancias, pero es importante también saberlo, ¿no? Saber los límites de uno mismo y de la otra persona por el momento vital, sencillamente, ¿no? Que esté atravesando, y quizás lo importante es saber o hacerle saber al chaval, al chico, a la chica que uno está ahí. Y ya está, ¿no? Y ya él por sí mismo dará el paso cuando sea su momento. Pues está preparado. Aparte de llevar 10 años como docente de lengua y literatura, has sido periodista. Y en mi opinión, creo que las habilidades comunicativas y el propio desarrollo, ¿no?, de la profesión periodística son un plus a la hora de enseñar. Ya no digo lengua, sino para cualquier asignatura. ¿Cómo lo ves? Estoy totalmente de acuerdo. Yo una vez que comenté a unas compañeras de trabajo que no veía especial diferencia entre la profesión periodística y la docente. Cuando tú eres periodista, tú tienes que acercar a todo el mundo, a un público universal, una serie de temas que a lo mejor ni siquiera domina, ¿no? Cuando, por ejemplo, ha sido la crisis económica de hace 10 años, pues tenías que acercarle a la gente todo lo referente a las deudas, ¿no? A la prima de riesgo que se hizo tan famosa en aquel momento o ahora, ¿no? Con las vacunas y toda la crisis sanitaria. Tú tienes que acercarle a todo tipo de personas, desde gente preparada hasta abueletes que por desgracia no fueron en su momento al colegio por las circunstancias, esos conocimientos y hacer que sea interesante y atractivo para que te escuchen o para que te lean. Porque si una noticia no es interesante, no te la leen. Si no te la leen, el periódico no se vende. Si el periódico no se vende, tú te vas al paro. Cuando tú vas con esa idea de tengo que hacer que mi contenido sea interesante y lo llevas a un aula, pues es básicamente lo mismo. Le estoy transmitiendo a un público universal, a niños de todas las capacidades y de todos los círculos sociales posibles, una serie de conceptos que no conocen, y tengo que hacerlo de manera que capten su atención y que además se queden bien con la copla de lo que yo les estoy diciendo. La única diferencia real sería la evaluación, el feedback que tú tienes con los alumnos o con la audiencia de un texto periodístico. El público de la televisión o la audiencia de la televisión o de una radio o los lectores de un periódico no pueden en un momento dado charlar con el periodista para ver pues, los puntos de vista y demás. Pero tú como profesor sí puedes ver con el alumno si se ha enterado bien, si va progresando, si va evolucionando. Y eso quizá, para mi gusto, hace que la profesión docente sea mucho más bonita, pero que en esencia se basa en lo mismo. Ajá. Hablando de comunicación, mantienes un blog desde hace bastante tiempo al que subes tus explicaciones, el contenido, ¿no? ¿Por qué decidiste usar esa herramienta? ¿Y qué extra, ¿no?, puede suponer para el alumno? Hazme un poco ese recorrido de cómo empezaste y si has visto que cumple el objetivo que pensabas. Pues verás, antes de empezar yo como profesor, yo ya tenía un blog personal y a mí me gustaba mucho llevarlo. Mi generación es muy de eso, ¿no? De blogs, de espacios personales virtuales. Y me gustaba mucho la tecnología Blogger, veía que funcionaba muy bien para transmitir X contenidos, era visualmente muy atractivo. Y me dije para mí, pues yo creo que esto es algo que para la docencia funcionaría. Y cuando nada más llegué, empecé a aplicarlo, me creé mi blog, pensé, digo, bueno, pues mira, si algún chaval, porque por cualquier motivo se ponga mal o tenga alguna emergencia familiar o cualquier otra circunstancia, no puede ir a clase, tiene ahí la clase. ¿Que hay algo que no queda claro? Pues puede recurrir al blog cuando está en casa para leerlo, para mirar mis explicaciones, ver mis ejemplos y de esa manera reforzar todo lo que yo le pueda explicar en clase. Tenían además también la posibilidad de a través de los comentarios preguntarme cosas y yo en la medida de lo posible pues contestarles lo más rápido que podía. Veía que era una herramienta complementaria a todo lo que hacía en el aula y a lo largo de los años vi que efectivamente funcionaba muy bien. Los chavales se conectaban, me hacían preguntas, que si alguna cosa pues no quedaba clara les remitía al blog, ellos salían el blog y
se enteraban bien de todo, con lo cual vi que era muy útil, que realmente era una buena manera de reforzar mi trabajo. Así que pues seguí puliendo detallitos hasta que, bueno, pues a día de hoy ahí sigue y la verdad es que con bastante éxito entre mis alumnos. Siempre al final acaban recurriendo antes ahí que al libro de texto porque como lo tengo todo más ordenadito, pues se ponen a eso, ¿no? Se ponen siempre a bichear por ahí, venga, pues la definición está seguro que cae y tal. La verdad es que está muy bien, ¿no? Me siento muy orgulloso de esa herramienta y de cómo ha funcionado al final con ellos. Has nombrado los libros de texto y ciertamente yo noto una evolución, no sé, corrígeme, a peor desde que yo era estudiante. Me parecen muy farragosos. En casa muchas veces como padres incluso necesitaríamos una guía para saber dónde encontrar los contenidos, no tanto en la secundaria, que no he hecho esa revisión, pero en la primaria se pierde, nosotros nos perdemos con los coloritos, es todo muy visual realmente también. No sé, yo los veo bastante farragosos. No sé si son más didácticos. Entiendo que sí, pero a mí no me lo parecen. Verás, yo es que soy muy reticente a utilizar libros de texto. Mis alumnos me lo decían, de hecho, el otro día, pero profesor, no cogemos el libro para nada. Digo, pues no, que no me hace falta. Sí los veo muy farragosos, especialmente los de primaria. Es cierto que son a veces demasiado complejos en los conceptos que intentan transmitirle a los niños. Cuando en primaria lo que tienen que adquirir son habilidades esenciales, entender bien lo que leen, el cálculo básico, tenerlo totalmente dominado. Qué interesante. Y muchas veces lo que estás diciendo. Les pones una serie de contenidos que dices tú, pero por ejemplo, me acuerdo hace unos años me preguntaba un compañero de primaria sobre morfemas. Y es en plan de, pero madre mía, morfemas, unas palabras que ni siquiera los de segundo de bachillerato eran capaces de hacer. Esto, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que pongan en un libro de, no sé si era de quinto de primaria, palabras que ni los de segundo de bachiller podrían hacer? ¿Cómo es posible que hagan eso? Creo sinceramente que hay un gran problema en nuestro sistema educativo y es ese. Es la grandísima cantidad de conceptos que intentan transmitirle a los niños desde muy pequeños, en vez de haber una progresión. Algo más de eso, de ir poco a poco para que asienten bien la base, sobre todo de habilidades, de habilidades que al final son fundamentales a lo largo de toda la vida, y no tantísimas, en plan de a lo mejor, pues, a un chico de sexto de primaria que sepa distinguir un sujeto y predicado no es el momento. A lo mejor es el momento de que sepa escribir de manera coherente un texto y que sepa poner los puntos, por ejemplo, ¿no? Coincido plenamente, ya te digo, no es mi ámbito el escolar, el académico, pero veo que falta mucha lectura, mucha comprensión lectora, mucho trabajo de redacción en la primaria, y es fundamental porque ¿cómo vas a hacer que un alumno desarrolle un concepto después en secundaria, en una evaluación, si no saben expresarse por escrito, ¿no? Es algo tan sencillo. Yo recuerdo que en los años 80 leíamos en clase los libros de textos, contenían fragmentos de obras clásicas y obras contemporáneas, pero consolidadas, ¿no? de autores de prestigio, y aprendías, porque claro, la única forma de aprender a escribir es leer mucho y después tratar de poner tus ideas por escrito. Pues las redacciones se han perdido. Los niños no redactan, no hacen redacciones. Yo recuerdo las tardes de mi etapa como estudiante de la EGB, que era redacción, y la redacción, pues la primavera, pues lo que ves por la ventana, los juegos en el patio, o sea, redacciones sobre 1000 temas que a ti te permitan expresar y corregir donde no has expresado bien, ¿verdad? Sí, y no solo en la primaria, también pasa mucho en secundaria. Irónicamente, cuando la ley lo que te pide es eso precisamente, las habilidades esenciales, saber leer, saber escribir, saber expresarte oralmente, entender un mensaje oral. Eso es realmente lo que se busca. La ley te marca que eso es lo que tienes que hacer. Sin embargo, luego los libros de texto van a otro aire completamente distinto, ¿no? A otro rollo muy distinto. Yo creo que sí, las habilidades comunicativas son esenciales porque al final es lo que realmente vas a necesitar en el día a día. Una persona, por ejemplo, es decir, teniendo en cuenta que nuestra enseñanza es universal,
Una persona que en el futuro a lo mejor va a ser mecánico, no le hace falta saber lo que es una subordinada sustantiva, pero sí le va a hacer falta entender bien un texto, le va a hacer falta saber redactar, le va a hacer falta saber transmitir o captar lo que está escuchando, lo que está leyendo. Eso sí lo va a necesitar en su día a día. Y tanto, nada más no, que tenga que ponerse en contacto con un ayuntamiento para hacer un escrito. Algo tan del día a día. Algo tan esencial, efectivamente. Es que al final la lengua es lo que utilizamos todos los días para comunicarnos. Si tú no les enseñas a escribir, a entender, es que incluso, pues, por ejemplo, muchos de los fenómenos que pasan a día de hoy, ¿no? Como esos movimientos antivacunas que intentan desprestigiar algo que ha salvado tantísimas vidas a lo largo del mundo, se basan muchas veces en que la gente no tiene sentido crítico a la hora de leer, a la hora de captar mensajes, y eso es porque no les enseñamos a eso. Nos vamos a otros contenidos que no es que estén mal ni mucho menos enseñarlos, claro que no, pero al final la clave está ahí. Es como, por ejemplo, siempre me ha parecido muy irónico que en la enseñanza de idiomas extranjeros, cuando tú te presentas a un examen de Cambridge o al DELF en francés, a ti lo que te piden es que sepas escribir, que sepas hablar, que entiendas lo que estás oyendo y que entiendas lo que lees. Eso es la base. No te piden nada más y, sin embargo, luego ves los libros de texto de inglés, de francés, y es gramática, 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 gramática. Pero vamos a ver, si eso no es lo que se busca, no es lo que se pide ni siquiera en los títulos oficiales de idiomas extranjeros, ¿por qué ceñirse tanto a la gramática o a conceptos abstractos teóricos que realmente los niños no van a necesitar, a menos que se especialicen en eso, a menos que vayan ya a un nivel de bachillerato, cuando lo que necesitan es saber hablar, saber leer, saber escribir y escuchar? Eso es realmente lo fundamental. Creo que ahí, en ese sentido, el sistema educativo tiene mucho que reflexionar, pero claro, hasta que no se pongan de acuerdo las altas esferas, ahí los profesores lo único que podemos hacer es capear el temporal como buenamente podemos. Exactamente. Hemos hablado antes de la tecnología y se me ha ocurrido, bueno, entonces, hablando del blog, hablando de las plataformas, ¿no? ¿Coger apuntes diría que está desfasado? ¿No necesitaríamos coger apuntes hoy? Sí, claro que sí. Yo soy de los que piensa que no hay que romper tampoco con la antigua escuela completamente. No puedes vivir tampoco en el pasado. Es decir, tú no puedes hacer una clase ahora como las que eran hace 30 o 40 años, porque ni los niños son iguales, la sociedad es igual, pero hay cosas que sí son necesarias. Yo, por ejemplo, a pesar de que he dicho antes lo de los juegos, lo de los concursos, que me encantan y a los niños les encantan, yo hay cosas que explico de manera teórica con una clase magistral de las de toda la vida, porque es complicado que lo entiendan de otra manera. Y yo lo que quiero es que lo entiendan bien. Lo de tomar apuntes es fundamental y ellos, por ejemplo, no saben hacer un esquema, por ejemplo, para poder luego estudiar, hacer mapas conceptuales. Son estrategias educativas fundamentales y a veces se obvian, ¿no? Porque se considera, no, que eso es antigua escuela. Por ejemplo, me resulta muy curioso cómo los franceses ahora están intentando recuperar el dictado en los niveles más básicos de su primaria, al darse cuenta de que los niños acaban con unas faltas de ortografía tremendas. Claro. Pues sí, pues son cosas que a lo mejor sí tienes que plantear. Otra cosa distinta, y eso sí es cierto, es que lo que no puedes hacer es, venga, pues ahora solo dictados o solo tal o solo clase magistral. Eso es cierto que no lo puedes hacer, porque entonces el niño desconecta. Tienes que saber encontrar un punto medio entre esa antigua escuela que tenía cosas muy valiosas y las nuevas pedagogías que también las tienen. Yo creo que en ese punto medio está la clave del éxito educativo. Cuando vi tu clase de lengua, a mí me retrotrajo el momento a cuando yo era estudiante y bueno, al ser una estudiante con una discapacidad visual, muchas veces tenías que grabar las clases porque, bueno, al tomar apuntes mi máquina hacía mucho ruido, molestaba a los compañeros o porque no era capaz de, en ese momento que el profesor explicaba en la pizarra ecuaciones, no disponía de las herramientas para yo tenerlo táctilmente, ¿no? Y siempre le di mucho valor a las clases grabadas, si bien era un trabajo extra después para mí, porque implicaba a lo mejor escuchar por la tarde 3, 4, 5 horas de clase. Pero eso es muy valioso y los profesores sois muy reticentes yo me lo he encontrado, ha sido siempre una lucha que el profesor me dejara
me dejara grabar, y muchas veces tenía que grabar pues sin pedir permiso porque no me lo iban a dar, ¿no? Y no sé, supongo que es un poco el miedo, ¿no?, a que escuchen tus explicaciones fuera, al ser juzgado, pero es muy valioso. Y creo que la pandemia en eso os puede quitar, al que lo tenga, esa reticencia, y para los alumnos poder escuchar otra vez una clase, eso es un tesoro, es un lujo. Porque es un esfuerzo Sí, tal el que hacéis. O sea, es que estar una hora hablando en clase, explicando, eso es un enorme esfuerzo. Y se pierde. O sea, son tesoros que diariamente se pierden. no, sí, ciertamente. Pero de todas formas, verá, yo puedo entender, y yo mismo soy muy reticente a grabar mis clases, al final lo he tenido que hacer porque las circunstancias. Pero sí es cierto porque en una clase es un organismo vivo, tú nunca sabes lo que puede pasar. Tú nunca sabes en qué momento pues, va a haber una emergencia o va a haber un comportamiento disruptivo o va a haber cualquier cosa, ¿no? Y, mm, hombre, grabarte mientras tienes que regañar a un niño porque el niño ha hecho algo indebido o pues, no, hombre, no es plato de buen gusto, porque luego dice, hay que ver qué mal rato tuve yo que pasar, pues, no es nunca, jamás es plato de buen gusto tener que reñir a un chaval, aunque tienes que hacerlo, evidentemente. Supongo que es un poco, ese es nuestra reticencia, ¿no? No nos grabamos porque cuando tú entras en un aula, no sabes exactamente cómo va a ir la clase. No, tú no llegas en vez a dar tu clase y la hora entera es muy fluida. Hay veces que sí, lo es. Otras veces es una montaña rusa de ahora estamos maravillosamente bien, pero 10 minutos después se ha liado la de Espartaco. Entonces, como uno nunca sabe lo que va a pasar, quizá a lo mejor ese es el problema, ¿no?, de las grabaciones. Pero tampoco quieres en fin, que se vea esos momentos de tensión que, hombre, Claro. no son agradables para nadie. Exactamente. Leo y oigo a los profesores, tengo algunos amigos profesores, lamentarse, quejarse de la burocracia, ¿no? De todo el tiempo que le tienen que dedicar al papeleo. ¿Es para tanto? Sí, sí que lo es excesivo. Tienes que rellenar multitud de informes, multitud de actas, meterte en Seneca, meterte aquí también para esto, ahora manda tal papel para que a tal niño le vea el EOE, para que le reconozcan. Es un horror, es un auténtico horror. Yo creo que nadie que se dedica a la enseñanza puede llegar a entender la cantidad absurda de papeles que tienes que llegar a echar, no ya solo como profesor, pero encima como seas tutor, peor todavía. Ajá. Es horroroso y evidentemente obstaculiza completamente nuestro trabajo. Tú a lo que te tienes que dedicar es a corregir, a diseñar clases, a preparar herramientas, mecanismos. Eso es a lo que tú tendrías que estar dedicando tu tiempo. No voy a escribir ahora un informe de 20 páginas sobre el comportamiento disruptivo de un alumno para que le hagan un cambio de centro. O escribir un informe detallado de todas las medidas que le estoy aplicando a un niño que tiene TDAH en Seneca y que luego Seneca se cuelgue, tú no te lo guardes y lo tengas que volver a escribir de cero. Es demasiado engorroso. Yo creo que sí que se nos exige demasiado en ese sentido. Creo que sería preciso aligerar la carga de papeles y de burocracia, porque es que luego al final lo peor es que si tú supieras que ese trabajo que estás haciendo tiene una valía y sirve para algo, pues mira, pues vale, lo haces y punto. Pero es que luego muchas veces no sirve para nada. Queda todo en papel mojado. Entonces sientes que estás perdiendo el tiempo y se lo estás quitando a cosas mucho más valiosas. Decía Carl Beniger que lo que es el maestro es más importante que lo que enseña. Vosotros tenéis que impartir conocimiento, pero cuando pasado el tiempo recordamos a un maestro, lo que recordamos casi nunca es, no destacamos lo que nos enseñaba, sino cómo era, su personalidad, la forma que tenía de tratarnos. A ti también te habrá pasado, y ¿qué crees que pensarán tus alumnos cuando pase el tiempo? Hombre, yo espero sinceramente que si me recuerden con cariño y me recuerden, bueno, pues como alguien que era cercano con ellos, pero que sabía también ser disciplinado, que si les tenía que reñir, les reñía, pero que era justo con ellos, que les escuchaba cuando tenía un problema, pero que no toleraba tonterías, pero que me recuerden como una figura positiva, una figura que además les supo transmitir valores positivos como es el sentido crítico, el respeto a los demás, la tolerancia. Yo espero que me recuerden como alguien con el que se lo pasaron bien, con quien aprendieron y alguien a quien pudieron
quizás no admirar no es la palabra indicada, sino sencillamente ver en mí una serie de valores que ellos pudieran o desearan adquirir para ellos mismos como adultos y que así se conviertan en mejores personas y en mejores ciudadanos para nuestro país. Que al final es de lo que se trata. Si te das cuenta, volvemos a lo que hablábamos al principio, ¿no? A ese alma que uno debe, yo lo creo firmemente, uno debe poner en todo lo que hace porque es transformador por sí mismo. Vamos a ir terminando, Alberto, y para el final me he reservado un apartado un poco de magia, ¿vale? Vamos a abrir la caja de los deseos y si solo pudieras pedir una cosa para el profesorado, ¿qué sería? Uf, una sola cosa, bueno, ya sería muy complicado decidir una sola cosa. No sé. Bueno, sí, dos. No. Vamos a quedarnos con una. Yo creo que en general, inversión. Falta mucha inversión en educación. Y ya con la inversión, pues más profesores de apoyo, más PTs para atender a los niños que tienen cualquier tipo de necesidad de aprendizaje, tener aulas completamente modernizadas, tener medios para atender a todos los niños. Pero bueno, ya que me has dado dos, sí es cierto que hay una segunda que acabo de caer. Reducir la ratio. Es fundamental que una clase no tenga 30 niños. No es lo mismo atender a una clase con 15 que con 30. Muchas veces se dice, ¿qué es Finlandia? Y en Finlandia tienen clases de 10, de 15, así es muy fácil. Y en Finlandia hace mucho frío y aquí mucho calor. Eso te iba a decir. Luego 30 cuerpos adolescentes metidos en una clase y ahora con las ventanas abiertas. Hombre, por Dios. Poder poner el aire acondicionado, te puedo decir cómo es eso, vamos. Es un verdadero horno. Así que yo creo que eso, falta inversión y reducir la ratio, yo creo que es fundamental. Y es por desgracia, porque lo de la inversión todavía, pero lo de reducir la ratio no se lo plantea ningún solo partido político. Y creo, sinceramente, que eso ya ayudaría muchísimo a mejorar nuestro sistema educativo. Yo tuve la suerte de estudiar algunos años en el colegio de la ONCE, cuando había colegios específicos para ciegos, ya han desaparecido, y en mi séptimo de GB éramos 5 alumnos, y en octavo pues 6, 7, vamos, nunca estuve en una clase de más de 7, 8 personas y eso es un lujazo impresionante. Es que ahí te das cuenta que todos los alumnos tiran para adelante, que no es una cuestión de falta de talento, de falta de inteligencia o de capacidades. Es que no se puede atender a 30. Exacto, es que el problema está en que tú tienes una hora, o incluso los de primaria peor, que tienen solo 45 minutos. Bueno, eso es tremendo. Lo cual es totalmente ilógico. Yo no fui capaz de entender esa normativa de 45 minutos en primaria, es absurda. Durante un curso fueron 45 minutos, 6 asignaturas y un recreo de media hora en 5 horas. No tiene lógica ninguna. Es que yo no sé quién fue el genio que se dedicó a diseñar eso, pero desde luego no conoce ni mucho menos la realidad de un colegio. Yo me acuerdo, mira, una vez que tuve que dar refuerzo de lengua en primero de la ESO, yo tenía un alumno que era el pobrecito mío, era muy torponcete, le costaba muchísimo la lengua, siempre la había suspendido, pero como en refuerzo tenía tan solamente esos 5 alumnos, yo me pude dedicar a él en cuerpo y alma y mejoró muchísimo. Y ahí es cuando yo me di cuenta, en plan, es que si este chiquillo al año siguiente, que no tuve ese refuerzo, el chiquillo suspendió. Es que esas cuestiones son importantes, es decir, es que tú 30 personas, cada una de su padre y de su madre, cada una con sus inquietudes y sus problemas y con sus propias necesidades, a 30 es imposible atenderlos a todos igual de bien. Y hay niños que requieren de más atención que de otros, pero dedicándosela, se la quitas a otros que también necesitan su parcelita. Es muy complicado, pero si tú tienes menos, si tienes 10, 15, esa ratio, que yo sé que a lo mejor muchos no pueden decir que eso económicamente es inviable, por eso la inversión. Es necesario meter dinero en la educación porque al final es el futuro. Y los países que han invertido en educación, como Japón o como Finlandia, al final han obtenido muchos réditos al respecto. No es un gasto, es una inversión. Y si lo ves así, todo el dinero que metas no va a fondo perdido. Va a conseguir que al final todo nuestro país, que por desgracia ha sufrido tantísimo en los últimos 10 años, pueda salir realmente adelante. Ese sería el verdadero motor de nuestra economía y de nuestra nación. Sí, evidentemente a los que mandan
les diera por invertir, cosa que por desgracia no pasa. No parece. Y si solo pudieras pedir un deseo para los alumnos. Bueno, me voy a repetir un poco, que aprendan todo lo que puedan, que aprendan, que se empapen de todo, porque la vida tiene cosas muy maravillosas, nosotros los profesores podemos enseñárselas, y si ellos realmente quieren, van a descubrir campos, ámbitos, van a descubrir lo fantástica que es la vida, lo fantástico que es el mundo que nos rodea. Por eso, aprender, que no pierdan nunca la ilusión por aprender. Cuando son chicos tienen siempre mucha curiosidad. Cuando ya son adolescentes, por desgracia, la pierden. Pues eso no se debería perder nunca. Esa curiosidad por conocer y por aprender debería estar siempre ahí. Así que eso, que aprendan. Y por último, no nos podemos olvidar de los padres, que bueno, somos a veces el gran aliado y creo que a veces también un gran obstáculo, según un deseo como profesor, ¿no? Si pudiera solo pedir algo a los padres. Que confiasen en nosotros. Eso es lo principal. Yo puedo entender que algunos padres todavía tienen la mentalidad de que nosotros somos la autoridad que ellos sufrieron de chicos, que somos gente que no escucha a los niños, que los machaca, que te da con la regla en la mano. Yo creo que eso ya, por suerte, ha pasado a mejor vida. Los profesores, la gran mayoría de los profesores, por lo menos desde luego los que yo conozco, los de mi colegio, no son así. No son profesores de ese estilo, son profesores que tienen interés porque sus alumnos aprendan, porque sus alumnos mejoren, se vuelcan con ellos, y a veces los mismos niños no lo ponen fácil. Los padres, lo que les pediría es eso: confiad en nuestro trabajo, confiad en nuestra profesionalidad, en que queremos lo mejor para vuestros hijos, que no vamos a hacerles la vida imposible, que no vamos a torpedearlos, sino que lo que queremos realmente es ayudarlos. Por supuesto, por desgracia, excepciones siempre hay, y siempre las habrá. Siempre habrá malos profesionales, porque los hay en todos los campos realmente. Pero la mayoría, la grandísima mayoría, por suerte, somos gente muy entregada a nuestro trabajo y muy entregada a nuestros alumnos. Confiad en nosotros, porque realmente sabemos lo que hacemos, aunque a veces no lo parezca. Y además este año, pues chapó, ¿no?, por los profesores y también por los alumnos que estáis todavía en el curso, con vuestras mascarillas, vuestra supuesta distancia, que bueno, la distancia es muy difícil, ¿no?, de mantener. Con 30 niños en un aula es casi imposible, ya te lo digo. Ahora, cuando dicen que para el año que viene se puede ampliar, bueno, se puede reducir, quiero decir, la distancia de seguridad, digo, bueno, vale, que se van a quedar como están, básicamente. En esencia, sí. Sí, al final mucha palabrería, y al final siempre seguimos igual. Bueno, Alberto, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado para estar charlando de todo esto. Lo he pasado muy bien escuchándote, y seguro que surgen más temas de conversación en el futuro, no me cabe ninguna duda. Eso espero, ¿no? Yo encantado de haber estado charlando contigo, y bueno, siempre que queráis alguna perspectiva de educación o de lo que sea, pues aquí estoy disponible para lo que queráis. Muchísimas gracias de verdad por haberme invitado. Muy bien, muchas gracias. Y termino con esta reflexión, ¿no? Creo que un gran maestro es un gran artista, y hay tan pocos como hay grandes artistas. En fin, nos vemos en el próximo espacio de La Vida con Alma.